facturar se hacen esos escándalos. Si no, llame por teléfono y dígale las cosas en la cara. Pero lo de pasa la Directo. página, yo jamás... Bueno, ¿sabes? Todo el mundo asumió que era para ella, obviamente. Pero ¿cómo van a subir eso si Luis Fonsi lleva ya los hijos Esperó tienen un este tamaño? Le damos la bienvenida a mi querida Clarisa Molina. Roberto, ahora mismo, ¿cómo están? Gracias, Roberto, por ese ánimo. Mira, nos hicieron el coro. Estamos todos así. Clarisa Molina. Aquí estamos, señores. Bueno, vamos a hablar de escándalos de redes sociales, que ustedes saben que a la gente les encanta, bueno, a los artistas especialmente, algunos, hacer sus controversias, sus tiraderas, exactamente. En vez de llamar y decirle, mira, esto y esto y esto, se lo dicen en redes sociales. ¿Pero por qué? Porque así, obviamente, todo el mundo habla de ellos. Vamos a ver la lista de esos escándalos que lograron facturar de eso. Los escándalos de los famosos en los últimos años han sido más frecuentes que de costumbre gracias a las plataformas digitales, ya que automáticamente se hacen virales y pasan a estar en boca de todos. Sin embargo, son muchos los que han perdido la credibilidad porque muchos lo hacen aparentemente para facturar. Por ejemplo, Yailin, la más viral, fue a parar a la cárcel a finales del año pasado luego de protagonizar tremenda bronca con 69. Se sacaron todos los trapitos sucios en las redes sociales. Ella dijo que estaba soltera, acusó a una amiga de haberse ido a la cama con el rapero y después aparecen las dos juntas en fotos y videos como las mejores amigas. Por coincidencia, Yailin sacó en esos días una nueva línea de jabón íntimo para las mujeres y se le vio grabando un nuevo video musical donde por los alrededores estaba 69. Tengo una buena relación. Edwin Cass también creó mucha confusión entre sus fanáticos luego de que anunciara su retiro de los escenarios. Después siguió cantando como si nada. Más tarde, armó revuelo con la supuesta separación de la mujer y siguen viéndose juntos en vacaciones. Mientras tanto, Firme sigue vendiendo fechas y estrenando videos musicales por aquí y por allá. ¿Y qué me dicen de Anuel y Arcángel, quienes han protagonizado una tremenda telenovela con sus tiraderas y hasta sus hijos y familiares fueron metidos en la llamada tiradera? Lo cierto es que ahora muchos quieren ir a ver a Anuel para ver qué dice de Arcángel y otros van a ver a Arcángel para ver qué dice de Anuel. Kendall Jenner y Bad Bunny también han dado mucho de qué hablar. Aunque ninguno de los dos confirmara la relación, muchas veces han sido captados juntos y después se rumora que se pelearon, que no están ya, que regresaron y la verdad es que juntitos protagonizaron la campaña para una importante marca y de que sacaron dinero, lo sacaron. Por último, muchos se han preguntado ahora por qué después de tantos años de divorcio ahora es que Luis Fonsi saca una canción hablando de su separación con Adamari López e incluso le dice a la actriz en el tema que pase la página y siga con su vida. No dudamos que Fonsi se dio cuenta lo bien que le fue a Shakira económicamente sacándole canciones a su ex Gerard Piqué y regándolas por todo el mundo. Ya ustedes saben, solamente por facturar se hacen esos escándalos. Si no, llame por teléfono y dígale las cosas en la cara. Pero lo de pasa la Directo. página, yo jamás... Bueno, ¿sabes? Todo el mundo asumió que era para ella, obviamente. Pero ¿cómo van a subir eso si Luis Fonsi lleva ya los hijos tienen este tamaño? Como que esperó muchos años para sacar esa canción. Eso fue la crítica, parte de la crítica de esa canción cuando la sacó, como que, ay, ¿por qué esperar tantos Pero yo años creo para que... llamar a la Y Adamari ya tuvo pareja, tuvo una niña preciosa. Hermosa. O sea, hace tantos años que pasó todo esto que yo jamás entendí ese choque. Claro, había pasado porque habían varias entrevistas donde Adamari hablaba un poco de la relación pasada y todo el mundo como que mezcló todo en ese momento. Claro, bueno, quisieron mezclarlo. Pero yo ¿De creo qué ha facturado con esa canción? Creo que lo que tenemos que hacer en la página somos nosotros, los fans, que nos creímos que aquello estaba así. Bueno, Clary, ¿estás bien? Estoy bien, gracias a Dios, sí. Buen fin de semana entonces, mi amor, Gracias. que lo pases rico, que te desconectes. Prepara las uvas, Clary. Prepara I las know. uvas, prepárate para Nueva York, La que ya maleta viene la para semana seguir que viajando. viene.